Aleluya, que el Señor le bendiga, hermanos, en este momento. Que la paz del Señor, del Salvador, Jesucristo los bendiga. Y que la gracia del Señor me los guarde de una manera especial. Está nuevamente con ustedes su hermano evangelista Claudio Milanés, siervo del Señor Jesucristo por amor y por misericordia de su nombre. Y estamos aquí para tocar la segunda parte, ¿verdad?, del tema porque la letra mata. En esta oportunidad quiero reflexionar, amén, acerca de este tema, el cual yo lo considero bastante interesante, amén. Se habla mucho de esto en el pueblo del Señor, se ataca mucho a los hombres que conocen las Escrituras, amén, se les cuestiona, se les critica. Y vamos a ver, hermano, la verdad de la palabra del Señor. Si eres nuevo en este canal y lo estás viendo por primera vez, te invitamos a suscribirte, amén, para que te lleguen las notificaciones cuando subimos nuestros videos, amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 6, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén y amén. Amados, para los que van a ver este video, les invito a ver la primera parte de este video de la letra mata. Amén. Lo escuchamos mucho en el pueblo, especialmente del corte pentecostal. Cuando hablamos de que la letra mata, mucha gente erróneamente piensa que cuando la Escritura, específicamente el apóstol Pablo, apóstol, predicador y maestro de los gentiles, está hablando acerca de que la letra mata, algunos piensan que está hablando acerca del conocimiento de la palabra del Señor, lo cual nosotros podemos ver en todo el contexto bíblico que no es así. Algunos también lo interpretan como el conocimiento secular, filosófico, científico, entre otros. Ese tipo de conocimiento la Biblia establece que envanece, amén, pero también es necesario. Entonces, la gente ataca, la gente dice, especialmente si hay un ministerio que se ataca dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, es el ministerio de maestro. No se ataca tanto el ministerio evangelístico ni el ministerio profético. El ministerio más perseguido dentro de la iglesia es el quinto ministerio, que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el Señor mismo constituyó primero a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, mayormente cuando se utiliza este tipo de expresión de que el conocimiento mata, que la letra mata, está direccionado a los maestros y teólogos del pueblo del Señor. Los maestros juegan un rol fundamental dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. La gente ignora y no sabe que el ministerio de maestro es el ministerio más grande que posee la iglesia del Señor Jesucristo. Tan grande es que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 le dijo a sus apóstoles cuando le estaban lavando los pies, cuando él le lavaba los pies a ellos, le dijo: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decid bien porque lo soy. Es decir, que si hay un ministerio que dentro del evangelio tiene una gran responsabilidad delante del Señor, es el ministerio de maestro. Lo que pasa es que hay un ataque a este ministerio simplemente porque la gente quiere que el maestro tenga la misma euforia y la misma visión que tiene el evangelista, que tienen los profetas y que tienen la gente que se dedica a predicar con avivamiento. Esa no es la visión del maestro. Por eso la Biblia establece que la iglesia es un cuerpo y cada miembro del cuerpo es necesario. El ojo es necesario, el oído es necesario, ¿verdad? Los pies, y cada miembro del cuerpo es necesario porque desarrolla una función importante dentro del cuerpo. Asimismo como los evangelistas están establecidos, ¿verdad?, para llevar la palabra con ese amor, con esa pasión, con esa euforia,
en las calles, en las iglesias. De igual manera también los maestros y pastores están establecidos para fundamentar a esa gente que se convierte cuando los evangelistas ganan esas almas para el reino de los cielos. Cuando lo traen a la iglesia, deben ser formados por maestros, deben ser formados por los pastores. ¿Por qué? Porque ya tú te lo ganaste para Cristo mediante un mensaje de avivamiento, de poder, de unción. Ok, excelente esto. Ahora, hay que hacer algo más. El apóstol Pedro, nosotros podemos ver claramente en el capítulo número 2, que predica un mensaje excepcional, ¿verdad? A los judíos piadosos, cuando vieron el gran estruendo que se hizo en el aposento alto, ellos preguntaron y dijeron, después que el apóstol Pablo les desglosó todo lo que estaba pasando de acuerdo a las escrituras, la Biblia dice que ellos les preguntaron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? La Biblia dice que el apóstol Pedro le dijo a ellos: bautícese o arrepiéntase cada uno de sus pecados y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la promesa para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuanto el Señor llamare. Y dice la Biblia que ellos recibieron la palabra, aproximadamente unas 3,000 personas, dice, y fueron bautizados y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles, número 2, en la comunión los unos con los otros, número 3, en el partimiento del pan, y número 4, en las oraciones. Entonces los maestros están para fundamentar al pueblo mediante las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que el pueblo, especialmente nuestro, al que yo pertenezco, queremos que los maestros, cuando estén enseñando, hablen lengua, profeticen, echen fuera demonios. Los maestros no están para eso. Aunque hay maestros, por ejemplo, en mi caso, que tienen los dos ministerios, el ministerio de maestro evangelista, ¿verdad? Puedo hacer las dos funciones, como en este momento estoy realizando la función de maestro, de enseñar, de capacitar, de instruir. Para eso está el maestro, amén. Para eso está establecido en la grey del Señor. Él le va a enseñar a la iglesia, ¿verdad?, todo lo concerniente a las doctrinas del Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros hemos visto en nuestros días la gran ignorancia que hay acerca de la palabra del Señor. Porque la gente dice, no, cuando la gente conoce mucho la Biblia, se enfría. Los teólogos se enfrían. Y hermano, eso es una mentira. Eso es una mentira. Hay evangelistas que no conocen nada, que también se enfrían. Pasa el tiempo y se enfría. Es que la gente cambia. El que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios no se enfría. Tiene altas, tiene bajas, pero se mantiene vivo. Se mantiene, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual, ¿verdad?, te indico que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, amados santos, yo quiero que ustedes entiendan que cuando uno está en la labor de maestro, no está para que usted hable lengua. Ok, entiendo que hay maestros que no tienen, vamos a decir, esa gran pedagogía, ese gran arte de enseñar, que su forma de enseñar quizás es aburrido, se torna monótono. Yo reconozco eso, ¿verdad? Como evangelista también, que se torna monótono, que aburren el mensaje y tienen deficiencia, así como todos los ministerios dentro de la iglesia, en una u otra persona tiene deficiencia. Ahora tenemos maestros llenos del poder. Mire, lo más lindo que tiene la iglesia es un hombre o una mujer de Dios que pueda trazar correctamente la palabra e instruir, porque la doctrina es fundamental en la vida del creyente. De tal manera que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los maestros son responsables al junto de los pastores de mantener el buen corte doctrinal dentro de la iglesia, de identificar dentro de la iglesia a los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos predicadores. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando regresa del tercer viaje misionero, le dice a la iglesia que estaba allí, ¿verdad?, en Éfeso, él les dice: mirad por vosotros mismos y por la grey del Señor,
en la cual el Espíritu Santo os ha puesto como pastores y obispos. Le dicen: velen por ella, porque yo sé que después de mi partida van a entrar en medio de la grey lobos rapaces que van a introducir herejías, falsas enseñanzas. Y dice que no van a tener misericordia de la grey del Señor, van a arrebatar y van a arrastrar hasta los discípulos. Por eso los maestros están para vigilar. Santo, mi alma alaba la gloria del Padre. Los maestros están para vigilar, al junto de los pastores, la buena doctrina, mantener la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dejemos eso. Es necesario. Nosotros sabemos que el conocimiento del mundo científico, matemático, astronómico, todo eso va a pasar. Ahora, la palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el agua. La palabra de Dios, cuando es transmitida correctamente, es eficiente. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, el profeta dice: porque como son más altos los cielos de la tierra, así son tus caminos de mis caminos y tus pensamientos de nuestros pensamientos. Y como desciende del cielo la lluvia y la nieve a la tierra, y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, así es tu palabra cuando cae en el corazón del hombre. De cierto os digo que no retornará a mí vacía, sino que hará todo lo que yo he determinado. La visión que debe de tener el maestro, el teólogo, el que enseña, el que instruye, es el que capacita, es hacer crecer el conocimiento de la grey del Señor, porque el conocimiento lleva a la grey a la madurez espiritual. Cuando tú no conoces la palabra, difícilmente tú puedes ser un creyente maduro. Por eso el apóstol Pedro dice: pero el alimento sólido es para los que por el buen uso de la palabra tienen ejercitado los conocimientos o el conocimiento del bien y del mal. Tienen ejercitado los sentidos. Están ejercitados. ¿Y cómo se ejercitan los sentidos? Por medio del conocimiento estricto de la palabra de Dios. Cuando Pablo dice que la letra mata, está hablando de los mandamientos. ¿Por qué mata? ¿Por qué era mala? No, por lo que vimos en el video anterior, que Pablo revela: porque ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿que la ley es pecado? En ninguna manera. Romanos 7:7. El apóstol Pablo dice: pero yo no conociera el pecado si no tuviera la ley, no conociera la codicia, si la ley no dijese no codiciará. ¿Entiende? Por eso Pablo dice: porque cuando se manifestó entonces la ley, lo que era para mi vida vino a ser para muerte. Entonces yo morí y el pecado vivió. Pero en un tiempo, dice Pablo, vivía yo sin ley, y donde no hay ley no se culpa de pecado. Entonces, cuando la palabra de Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí que la letra mata, te está diciendo, hermano, o nos revela la Biblia en todo su contexto, que la gente no pudo, hermano, cumplir la ley de Dios. Esos 10 mandamientos, ¿verdad? Que estaban allí, 5 que eran de carácter teocráticos, que eran direccionados de Dios al hombre y del hombre a Dios, y los otros 5 que eran: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? No codiciarás. Estaban direccionados a la relación del prójimo, del creyente con su prójimo. El hombre no lo pudo cumplir. El hombre no se pudo justificar. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que nadie jamás podrá justificarse en las obras de la ley. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa que hay en nuestros miembros. Esa fue la razón por la cual Pablo dijo que lo que era para él vida resultó ser para muerte, porque cuando se reveló la ley lo condenó. Ahora, ¿qué era lo que impedía que esa ley, verdad, que era para vida, resultase a ser para muerte? Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3 que si el ministerio de muerte, hablando de la Torá, fue glorioso, tanto así que los hijos de Israel no podían fijar la mirada de Moisés a causa de la gloria que había en su rostro, cuánto más será el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu. Entonces, el problema era que había una naturaleza adquirida mediante la desobediencia en huerto de Edén, que estaba revelado contra esa ley santa de Dios. Y es ahí donde Pablo dice en Romanos 7: encuentro una ley entre mis miembros
que se rebela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Te das cuenta? Es ahí donde en el libro de Gálatas Pablo revela algo poderoso, y es que la carne no se somete a Dios ni puede, porque es contraproducente a la voluntad de Dios. En la carne, por esta naturaleza pecaminosa, se manifiesta la desobediencia, el adulterio, la mentira, porque eso fue lo que trajo como resultado desobedecer a Dios. Por eso, nadie jamás será justificado en Dios por las obras de la ley, porque estamos incapacitados de hacerlo. El único que pudo vivir la ley, la Torá, vino a cumplirla. Él dijo: yo no he venido a quitar ni a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla, porque Él es el autor de la Torá. Él es el autor de la palabra que estaba allí. Entonces, cuando veas una persona que está creciendo en Dios, tú como maestro, tú como pastor, evangelista, estás creciendo en conocimiento. Tenemos que hacer un balance. Buscas conocer a Dios, busca ser espiritual, tener avivamiento, dar clases, ¿verdad? Dar enseñanzas que sean sazonadas con sal, que sean enseñanzas, hermano, llenas de vida, que sean enseñanzas oportunas, edificantes para la iglesia del Señor Jesucristo. Hay gente que tiene miedo de ir a un instituto bíblico porque dice: es que si conozco la Biblia me voy a enfriar. Bueno, yo desde que me convertí fui a un instituto bíblico, jovencito, 15, 16 años, y yo nunca me enfrié. Y gracias al Señor hemos tenido baja, como todo creyente espiritual. Hemos tenido momentos, hermano, de flaqueza espiritual, pero nos hemos mantenido, y nos hemos mantenido en ese fuego, porque por el amor a la palabra de Dios, no a los sueños, a las visiones, a todo lo que la gente hace, lo cual tiene cierto grado de importancia. Pero lo más importante en la vida del creyente es vivir la palabra del Señor. Los sueños son importantes. Yo he tenido sueños, he tenido revelaciones. Excelente, eso es bueno. Pero no es fiable, no es seguro. Amén. Ahora, ¿qué sí es fiable y qué es seguro? Lo que el apóstol Pablo le dice a la diáspora. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta, mírela aquí. Esta que está aquí es la más segura, porque aquí está expresada la voluntad de Dios. Dice: a la cual vosotros hacéis bien en atender a ella, como una antorcha que alumbre en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pablo, cuando está en Éfeso, sabiendo ya que los hermanos no iban a ver más sus rostros, ¿verdad? La Biblia dice que puesto de rodillas allí, lloró el apóstol Pablo. Los hermanos también oraron con él, ¿verdad? Se lo abrazaron, sabiendo que no iban a ver más el rostro de este gran maestro, el más grande maestro que ha tenido después del Señor Jesucristo la iglesia en toda su historia. Hay una palabra que el apóstol Pablo dice allí que me agrada, y es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: os encomiendo a la palabra de Dios. ¿Os encomiendo a qué? A la palabra de Dios y al Espíritu de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros con todos los santificados en el Señor Jesucristo. Te exhorto, te digo en esta hora, sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, sigamos creciendo en el amor de Dios, sigamos creciendo en el amor y en la unidad que es el vínculo perfecto. Sigamos creyendo, hermano, creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios y en practicarlo. Que no solamente seamos conocedores ni oidores de la palabra, como dice Santiago, sino más bien hacedores de la misma. Olvídate de eso, de que si tú conoces la Biblia te va a enfriar. La palabra de Dios no enfría a nadie, al contrario, la palabra es como leña, amén, para el fuego que está menguando. Cuando tú lees la palabra, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que en un momento de tristeza, de dolor, de baja espiritual, leyendo la palabra, Dios ha hablado a su vida. Su palabra le ha ministrado y ha avivado su vida nuevamente. Pero quizás tú dices que la letra mata porque estás divorciada de ella. Estás divorciada de su mensaje y vives una vida de que tienes que soñar
Los sueños se acaban, mi hermano. Las revelaciones con las cuales tú quieres vivir se acaban. La imposición de los profetas, declaraciones de los profetas y el yo veo, se acaba. Y cuando se acabe eso, muchos de ustedes se van a enfriar. Pero esto nunca se acaba. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Estamos sembrados, estamos, hermano, edificados sobre la palabra de Dios. Como dice Efesios 2:20. Edificaos en la palabra de Dios. Edifícate en la palabra de Dios, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra principal del ángulo. Una de las razones, hermano, por la cual hay tanta ignorancia doctrinal bíblica dentro de la iglesia pentecostal es por el divorcio que hay de las Sagradas Escrituras. Y quiero decirle, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, para vergüenza vuestra lo digo, no os alabo en esto. Tenemos poder, tenemos unción, tenemos avivamiento, pero necesitamos conocer más a profundidad la palabra de Dios. Por eso dentro de nosotros, dentro de nuestra iglesia, surgen tantas líneas de herejías, de apóstata. ¿De dónde salieron los carismáticos? Los G12, el gobierno ahora, el nuevo apostolado. ¿De dónde han salido todos estas líneas de doctrina? Obviamente de la iglesia pentecostal, porque somos los que más vivimos de sueños, de revelación, de que fulano me mandó a decir, que fulano que... Vamos a centrarnos aquí, esto es importante. Todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, cuélelo por la palabra de Dios. La letra mata, la letra de la ley. El conocimiento envanece, el conocimiento del mundo. Pero la palabra de Dios es viva, es lluvia, es pan, es agua, es sangre, aleluya, que da vida a los que están muertos, que mantiene avivado el fuego de Dios, que mantiene avivada la pasión. Jeremías dijo, gloria a Dios, en un momento difícil, cuando dijo, no voy a hablar más en tu nombre, no voy a profetizar más en tu nombre. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras, oh Jehová, y yo las comí. Amasó. Aleluya, mi alma te alaba. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Deposita tu confianza en la palabra. Crea la palabra de Dios. Mantente firme y sigue creciendo. La letra mató el pecado, por lo cual ningún hombre se pudo justificar nunca delante de Dios. Y Cristo mató el pecado que la letra mató nuestra en la cruz del Calvario. Y lo vamos a ver en el libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a ver para que veamos cuán glorioso es el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu. Gloria al nombre del Señor para siempre. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo número 14, la palabra 13, perdón, el apóstol Pablo dice: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Por qué estábamos muertos? Eso es lo que dice Efesios capítulo 2 también. Porque la ley nos mató. La ley nos condenó. La ley nos metió bajo condenación. Entonces dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Triunfó sobre ello. Ese mundo que la letra condenó, esos pecados que la letra condenó y finalmente nos mató, Cristo nos perdonó. Al derramar su sangre en la cruz del Calvario nos dio vida. Por eso el libro de los Efesios capítulo 1, la Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados y la vida eterna. Efesios 1:13, la Biblia dice,
y vosotros también en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, hasta la posición adquirida. Que Dios te bendiga. Sigue escudriñando la palabra de Dios. Sigue amando a Dios. Ama a tu prójimo. Bendice al que te maldice. Ama a tu enemigo. Y así cumplirás la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde hasta una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte, hermano, a nuestro canal La Voz del Sinaí oficial, donde estaremos, hermano, a partir de final de febrero e inicio de febrero, subiendo contenidos de bendición para la gloria del Dios Todopoderoso. Se despide de ustedes su hermano evangelista Claudio Milanés, siervo del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde.